Bueno, lo primero es decir que uno como creyente, uno como creyente falla mucho. Y como iglesia también fallamos mucho. Pero uno entiende que esto es parte del proceso y cualquier creyente que se precie un poco o cualquier iglesia al final se levanta, sigue, lucha, pelea, y eso es la vida del cristiano. Pelear. Ya Jesús avisó que el camino no era fácil y siempre hay obstáculos y siempre hay dificultades. Y estaba pensando en una frase que dijo John Fitzgerald Kennedy, que era el 35º presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado un 22 de noviembre, si no me falla la memoria, de 1963, hace 60 años ya. Y no se sabe si por un francotirador o por varios, en fin, todavía el asunto sigue sin resolverse, está ahí enterrado. Y este dijo una de sus frases que a mí siempre, yo creo que la he dicho más de una vez. La frase que dijo es, no te preguntes, le dijo a la gente, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y yo lo aplico a la iglesia. No te preguntes qué puede hacer la iglesia por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por la iglesia, por el cuerpo del Señor. Y esto a mí me habla de que a veces yo puedo venir en modo espectador a ver qué recibo, o puedo venir en modo protagonista creyente, que yo digo, yo voy a hacer que las cosas sucedan, no voy a esperar lo que Dios va a hacer por mí, sino al final el creyente es alguien que provoca de alguna manera que las cosas sucedan. Somos un cuerpo que si estamos coordinados con la cabeza, vamos a actuar. Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, tenemos aquí un libro donde Dios nos revela muchas cosas. Es nuestro manual. Y en este libro, esta congregación, y por extensión casi todas las congregaciones, creen, primero que Dios es alguien comprometido con la sociedad. Dios no es indiferente, no está de brazos cruzados, no está lejano, sino Dios es todo lo contrario. Y cuando nos acercamos a su palabra, empezamos a entender que Dios tiene un corazón que late por la gente. Y Él está siempre haciendo cosas. Yo estaba buscando, creo que esta mañana o anoche, no recuerdo, hay varios versículos que Él hace maravillas. En Salmos, en distintos sitios, ¿no? Él hace maravillas, Él hace muchas cosas, pero las hace a través de su cuerpo, de la iglesia. Bueno, hace muchas cosas sin su cuerpo, Él hace amanecer todos los días. Estamos montados en una especie de nave que va por el universo a cientos de miles de kilómetros y que va girando, y estamos aquí disfrutando de toda la creación y estamos ahí, en medio. Pero Dios además quiere hacer muchas cosas a través de su iglesia. Entonces cuando a veces nos preguntamos por qué hay tantas necesidades o por qué hay tantas injusticias, la iglesia, que eres tú, que soy yo, que son mucha gente, muchos creyentes, son los que, si se conoce a su Dios, se va a esforzar y va a actuar. Entonces esto es algo que encontramos en la palabra a poquito que la escudriñemos. Dios es cercano. Dios está comprometido. Y Él busca gente con su mismo espíritu. Porque si yo vengo en modo espectador, y a veces vengo en modo espectador, no pasa nada. A lo mejor
ese día el predicador está inspirado y me hace, bien, vale. Pero por lo general no sucede gran cosa. Entonces la vida es un camino de fe y se trata de dar pasos, al riesgo de caerte. ¿Qué más revela este libro? Revela, y en muchas páginas lo dice, que Dios está demandando que le busquemos. Que le busquemos. Dice que el que cree en Dios, el que se acerca a Dios, dice que es necesario que crea que existe. Y no solo que existe, sino que va a recompensar a aquellos que le buscan. Entonces, cuando le buscamos, Dios contesta. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. O eso es verdad o es mentira. Jesús dijo, pedid y recibiréis. Él sabía que si pedíamos íbamos a recibir. Y si buscamos, a Él le vamos a hallar. Y es más, si llamas a la puerta, Él abre. Ese es el Dios que se revela en este libro. Dios, si le pido, me va a dar. Si le pido conforme a su voluntad, también dice en otro pasaje. Si le busco, le voy a hallar. ¿Qué más revela este libro? Este libro revela que Dios a su pueblo, a los creyentes, le ha dado, le ha delegado un montón de recursos. Un montón. No los ha dejado huérfanos, desvalidos. Dice en Marcos, dice, cualquiera que dijere a esta montaña, échate al mar. Lo que dice le será hecho, si no alberga dudas en su corazón. Y el Señor estaba interesado no en mover montañas geográficas, sino en mover obstáculos. Las montañas en el tiempo de Jesús eran imposibles de atravesar, tenían que sortear, eso eran días. No había túneles en aquella época. Cualquiera, se refiere no a un líder, no a un pastor, sino a cualquier creyente que diga a esta montaña o a este problema o a este gigante o a esta dificultad que se mueva, se mueve. Cuando lo declara con su boca. La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios, pero para el que cree, todo le es posible. Entonces Dios nos ha dado uno de los recursos mayores, que es la fe, que es un superpoder, con el que tú enfrentas la vida, intentas aplicar la palabra de Dios a tu realidad. ¿Qué más ha revelado Dios? Ha revelado que la iglesia, esta iglesia y otras muchas congregaciones, esto es una iglesia, aunque nos reuniéramos ahí en el parque, sigue siendo una iglesia, aunque no existiese este hermoso local, sigue siendo una iglesia. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y sabes, cuando tú quieres destruir un edificio, lo que tú intentas erosionar y destruir son los pilares, las columnas. Pero la iglesia es la columna de la verdad.
sostiene la verdad. Somos testigos. Entonces la iglesia es importante. También este libro revela a un Dios que quiere compartir sus pensamientos. No es un Dios que se esconde. Entonces, Él quiere mostrar lo que Él piensa. Y a través de su palabra, Él nos muestra cómo es su pensamiento y su corazón. Sabemos ya de memoria que sus pensamientos son muy distintos a los nuestros. Lo que Él piensa muchas veces no tiene nada que ver con lo que pensamos nosotros. Y por eso nos llevamos sorpresas. Pero es que sus caminos, como Él actúa, tampoco tienen nada que ver con cómo actuamos nosotros. Él hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Nosotros no haríamos eso. Nosotros haríamos llover sobre los buenos, los que para nosotros son buenos. Pero Dios no es así. Dios nos sorprende continuamente. Entonces Él quiere revelar sus pensamientos. ¿Y por qué quiere revelar sus pensamientos? Porque Él intenta que nosotros tengamos comunicación con Él continuamente. La palabra describe a Jesús como el Verbo. El verbo significa igual que la palabra o logos, es la misma idea, y es la comunicación de Dios con el ser humano. Entonces muchas veces nosotros no entendemos las cosas, pero si yo escudriño la palabra, si yo busco en la palabra, yo puedo entender lo que Dios quiere decirme para mi vida. Cuando yo vengo a la iglesia, generalmente yo, y supongo que tú también, casi todo el mundo, venimos a escuchar una palabra de Dios. Cuando yo predico, o cuando uno predica, para hacerlo en general, uno puede decir, bueno, tengo toda la Biblia para predicar. Toda la Biblia. Hoy en día tenemos en Internet cientos de predicaciones, miles de predicaciones. Uno puede tirar de archivo y quedar bien. No vale de nada. No vale de nada. Yo escuché una vez llevaba poco tiempo en el Señor, yo estaba hambriento de la palabra en aquella época, y escuché a un hermano predicó homiléticamente muy bien. El mensaje a mí me asombró, pero no sentí nada en mi corazón. Y no lo entendía. En aquel tiempo no había ni internet, yo ya tengo una edad. Cuando yo al día siguiente iba al campo de mi padre, y yo estaba intentando aprender algo de homilética, tenía un libro del Sermón Eficaz, todavía lo tengo. Y leyendo encuentro el mensaje de este hermano. Lo había calcado. Pero sabes tú, la palabra de Dios en griego se utiliza logos o rema, es la misma. Nosotros no hacemos matices, decimos palabras, pero una es logos, que es todo esto, y luego está el rema, que el rema es algo específico. Es ese versículo que de pronto te toca. Lo has leído 1000 veces, pero te toca. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, está diciendo rema aquí, de toda palabra que sale en tiempo presente de la boca de Dios. Entonces, cuando uno predica, creo que todos lo intentamos, es buscar el rema. No digo que lo consigamos, pero tienes que buscar el corazón. ¿Cuál es la palabra específica, pertinente para hoy? Porque tú lo que necesitas, y yo, es la palabra, el rema de Dios para hoy. Yo necesito conocer todo el logo, ¿cierto? El rema no va
indistinto del logos, de esta palabra. No dice algo diferente, pero es la palabra oportuna porque el Espíritu, como dice en Apocalipsis, dice a las iglesias, está hablando. Entonces qué bueno escuchar la voz del Espíritu Santo. Y una de las maneras en las que Dios habla, no la única, es a través de la predicación. Entonces cuando uno predica, por lo menos yo, y me supongo que los demás, te pones nervioso porque tienes que buscar el rema. ¿Cómo sé que es rema o no? ¿Cómo sé que es paja o trigo? Porque vosotros, como oyentes, igual que yo cuando me siento ahí, es mi responsabilidad escudriñar si es paja o trigo. Si no recuerdo mal, dice en Jeremías, (23) Ok, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Bueno, este capítulo a los profetas les da una, los profetas falsos. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, el rema de Dios no te deja igual. No te deja igual. El rema significa, y vosotros tendréis que escudriñar si lo que estoy diciendo es paja o trigo, estáis en vuestra libertad, porque uno tiene días inspirados y otros no, pero es una norma. La paja y el trigo se diferencian en que la paja a los 5 minutos, una brisita se la ha llevado y no te acuerdas ni de lo que se predicó. Pero el trigo te alimenta y forma parte de ti. Entonces yo tengo que buscar el trigo de Dios. Y esa es la responsabilidad de cada predicador, que lo pueda hacer mejor o peor. Y puede ser que sea el caso, ¿eh? No me estoy... Pero venimos a escuchar un rema. La iglesia, ¿por qué digo todo esto? Pues tiene algún sentido, lo vamos a ver. La iglesia tiene, aparte de conocer el Logos, todo el consejo de Dios, tiene que escuchar el rema de Dios, lo que Dios está hablando. El ministerio de la predicación no es para entretener, no es para distraer, es para darnos una dirección, para ver si estamos ubicados o no estamos ubicados. Jesús dijo, y ese es un privilegio que tenemos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero a mí me cuesta oír la voz de Dios, siendo honesto. A mí me cuesta mucho, porque hay más voces. Está la voz de que quiero salvar mi vida, no me quiero comprometer o no me quiero implicar o no quiero pagar el precio. Está la voz de mi comodidad, la voz de mi incredulidad. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces es posible que tú hoy o otro día oigas su voz
¿Y para qué habla Dios? Para que le sigas. Entonces Dios va dando detalles. Cuando yo llego al Señor, yo sé algo, pero no me muestra todo el plan. No me lo muestra. Dios va mostrando poco a poco su voluntad para ti, para cada uno de nosotros y para esta congregación. Entonces tenemos que entender qué está diciéndonos Dios hoy a nuestra vida. Y eso es un esfuerzo. ¿Con qué compara el Señor su palabra? Si vamos a Isaías 55, dice en el versículo 10, Él la compara con la lluvia. La lluvia cuando cae, sobre todo en Málaga, y cae varios días, cambia el paisaje. Aparece todo verde, qué bonito. Toda la tierra amarillenta que estamos acostumbrados a ver, de pronto aparece verde, florecita. Yo a veces voy en el coche y digo, qué maravilla, parece que está colocado ahí. Yo donde más he flipado con el paisaje, perdón que use esa expresión, flipado, es en Suiza. Yo iba por Suiza y decía, las vaquitas estaban puestas en su lugar. Es una maravilla. Llueve tanto allí. Yo iba como en un cuento de hadas, iba paseando por allí, pero si esto es verdad. Bueno, aquí también. Aquí de vez, cuando llueve, cambia el paisaje. Y entonces aquí el Señor compara su palabra como la lluvia y la nieve que desciende, riega la tierra, la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come, y el agricultor dice, aleluya, Señor. Bueno, no sé si dice aleluya, pero por fin he salvado la cosecha. La palabra de Dios es igual. Cuando llega, tiene que cambiar nuestro paisaje. Nos tiene que hacer germinar, florecer, fructificar. No nos puede dejar igual. Nos cambia, nos da un sentido, nos vuelve a Él. Porque la palabra siempre nos invita a volver a Él. Así será mi palabra que sale de mi boca. Otra vez tiempo presente, no que salió. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Va con un propósito. Dios sabe qué palabra te hace falta. De esta predicación espero que alguna te haga falta. Será diferente la tuya de aquel, pero te va a ser, te va a venir. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, va con un propósito. Pero obviamente no solamente es labor de que el predicador ese día esté conectado, también es tuya. Porque dice aquí en el capítulo 55, al empezar, pone un poco las condiciones para revelarse. Dice a todos los sedientos, es decir, si no tienes sed, a todos los sedientos venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid a comprar vino y leche, sin precio. No hace falta dinero, es gratis, ahí no hay una taquilla ahí dentro, ahí afuera, pero te va a costar todo. Entender a Dios, conocer a Dios, ya te lo digo yo, te va a costar todo. 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 Pero a Jesús le costó todo. Entonces hay un precio. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará, lo pasarás bien, lo disfrutarás. Y dice en el 3, inclinad vuestro oído. Entonces, por eso digo que si tú entras, y a mí me ha pasado muchas veces que entro y estoy pensando en otras cosas,
Y escucho la palabra y no me entero de nada porque me entra por aquí, me sale por aquí. Entonces, si yo no tengo un corazón receptivo, hambriento, que busco, te aseguro que ya puede estar aquí Spurgeon o quien sea. Spurgeon ya un predicador muy antiguo. Pero bueno, Wilkerson o el que sea, bueno, Wilkerson ya falleció. Uno que sea ahora muy bueno. Ni te enteras. Dante Gebel. Ni te enteras. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos, para oír. Si tienes oídos, por muy torpe que sea el predicador, por muy poco inspirado que esté, tú recibes. Porque Dios es alguien comunicativo, Dios quiere hablar. Dios no se quiere quedar callado, Dios no es un sudoku que dice, a ver si me resuelve. No, Dios es comunicativo. Dios nos quiere dar pautas y nos quiere enseñar y nos quiere hacer entender el camino. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces Dios es alguien que quiere revelar sus pensamientos. Aleluya, qué bueno. Entonces, estaba pensando en esta semana últimas, ahora que escucho hablar tanto de la Agenda 2030, que Dios, la Agenda 2030 es una agenda que tienen los gobiernos mundiales para planificar nuestra vida, lo tienen todo programado, en principio para cosas buenas, pero ya veremos, ahí lo dejamos, pero Dios tiene otra agenda. Dios tiene una agenda y tiene los días señalados. Y a mí me interesa saber la agenda de Dios. Dios tiene en rojo aquel día en que Jesús murió en la cruz. Tiene en rojo el día que Él va a venir. Y tiene días apuntados para ti. Dice en Jeremías, me tengo que estudiar Jeremías porque hoy tengo Jeremías por todos lados. En Jeremías 1:5 dice, antes que se formase en el vientre, sí, ya, antes te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces la agenda de Dios, Jeremías iba a ser profeta, él ni lo sabía. En el libro de Hechos 9, el Señor le dice a Ananías, vete a orar por Pablo, pero Señor, vete a orar, él está orando, y le dice lo siguiente, dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, fue apóstol de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces hay una agenda de Dios para Pablo. Y yo creo que la agenda de Dios que tiene para cada uno de nosotros, porque Dios planifica y piensa acerca de nosotros y ve nuestro potencial y ve nuestro futuro. Dios no tiene problema con el futuro. Entonces, la agenda, Dios sabe lo que va a pasar en tu vida. ¿Y cómo descubro yo lo que hay en la agenda? Porque yo podría decir, bueno, al fin y al cabo lo que tenga que pasar, pasará. Eso sería fatalismo, pero la fe es diferente. La fe me hace mirar aquí, escuchar su voz y decir, Señor,
¿qué hay de mí en la agenda? Daniel estaba en la corte de Babilonia y él dice que miró el libro de Jeremías, y en el libro de Jeremías hablaba de los 70 años que iban a estar cautivos y se estaba acercando la fecha. Daniel no dijo, bueno, está profetizado, se cumplirá, ¿no? Daniel dice que se puso de rodillas y empezó a clamar porque la palabra le despertó. Entonces la palabra, cuando tú la miras, nos despierta, nos hace buscar su voluntad, nos hace clamar y entonces las cosas suceden. Entonces qué importante es sincronizar nuestra vida con la agenda de Dios. Andar en sus caminos, porque dice que Él ha preparado un camino de buenas obras. Entonces escucharlo, seguirlo y saber que Él tiene todo el control. Entonces qué bueno. Hay una historia que quiero contar finalmente, una historia muy conocida acerca de todo esto que estoy hablando. La historia de dos hombres que van caminando, tan asustados, tan nerviosos, miran para atrás por si acaso, y están ahí discutiendo. Es la historia del último capítulo de Lucas. Dos hombres que van a Emaús. Y están nerviosos porque han dejado Jerusalén, ahí han crucificado a su Señor. Y de pronto se le ha hecho la noche. Y sabemos por el relato que hay un tercer caminante, que es Jesús, que dice que tiene los ojos velados, que se acerca y se pone al lado de ellos. Y les pregunta, ¿por qué camináis así? ¿Por qué estáis tristes? Y ellos le dicen, pero ¿tú eres el único que no sabe lo que ha pasado? Nuestro Señor, el que esperábamos la esperanza, lo han crucificado. Y Jesús escucha atentamente toda la historia que ellos cuentan. Jesús se podía haber acercado a ellos de tres maneras. Se podía haber acercado a ellos diciendo, es verdad, qué pena, qué lástima, qué horror, qué mal está la cosa. Se podía haber acercado a ellos diciéndoles frases, charlas motivacionales, diciéndoles frases como, no hay mal que por bien no venga, después de la tormenta sale el sol, tranquilo, no pasa nada, siempre hay que seguir adelante. Pero no hizo ni eso ni lo otro. ¿Qué hizo el Señor? Le citó las Escrituras, le dio un repasito, una lección. Los judíos tenían la costumbre, obviamente no tenían Biblias como nosotros, de memorizar pasajes y pasajes y pasajes. Y Él le fue citando todas las Escrituras y los ubicó. Los ubicó. Porque la palabra te ubica. No los entretuvo, no les contó una historia, los ubicó a través de la palabra. Buscando Emaús, ¿sabes lo que significa Emaús? Emaús, bueno, según lo que yo he encontrado, significa primavera cálida. Y estos de Emaús iban a un sitio, mejor temperatura, mejor ambiente, mejor clima. Huían de Jerusalén, donde habría problemas, donde su vida corría peligros.
Ellos le dicen, nosotros esperábamos. Y ese es el problema, que nosotros a veces esperamos cosas que no suceden. Nosotros tenemos expectativas, pero la realidad nos da dos bofetadas. Pero cuando Jesús los ubica, ellos, ¿sabes?, vuelven a Jerusalén. Que es ciudad de paz significa, pero que en ese momento, en ese contexto, era una ciudad muy peligrosa para ellos. Entonces, la vida cristiana, primero tenemos que saber ubicarnos a través de la palabra. Tenemos que escuchar su voz, ver su agenda. Y luego, tenemos que volver a Jerusalén. Porque uno se da cuenta que en la vida cristiana las cosas no son de color de rosa. Y si el Señor algo nos enseña, es que hay que padecer, hay que pagar un precio, y como hemos estado cantando, merece la pena. Amén. Entonces, no sé si te ves confuso o no te ves confuso. Yo espero que la palabra te ubique, si no esta, otra, pero que te ubiques. La iglesia es muy importante y tiene mucho que enfrentar. ¿Amén? En esto lo dejamos. El Señor bendiga. Muy bien. Me gustaría hacer una oración. Aleluya, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor, a ti inclinamos nuestros oídos, mi Dios. Señor, queremos ser guiados por ti en todo momento. No siempre entendemos tus caminos, Señor. No siempre entendemos las cosas que pasan. Pero, Señor, sabemos que tú tienes todo planificado y programado, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad, Señor. Queremos ver cómo tú te mueves en esta iglesia con poder, Señor. Que tú hagas lo posible y lo imposible, Señor, porque seamos un pueblo hambriento de ti, un pueblo que reconoce sus ministerios, sus dones. Señor, un pueblo que te busca, Señor, un pueblo unido, Señor. Que aunque tenga desacuerdos, Señor, quiere más de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros fallos. Te pedimos perdón por nuestros desajustes. Pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo que toque cada uno de nuestros corazones, Señor. Haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.